Bueno, boas tardes a todos e a todas. Hoxe, dentro do ano de Alejandro de la Sota, este ano a Academia Galega de Bellas Artes adicou o ano dende abril, do ano 2018 a abril de 2019, o ano de la Sota. Dentro desa conmemoración, o Colegio de Arquitectos de Galicia ven de organizar unha serie de xornadas e hoxe na Delegación de Pontevedra temos o gusto de contar con nós con Teresa Cauceiro, que é arquitecta, colaborou con Alejandro de la Sota e nestes momentos é a directora da fundación que leva o seu nome, da Fundación Alejandro de la Sota. Vainos a relatar unha conferencia a aprender con Alejandro de la Sota. Nada máis que decir, deixámosvos con Teresa Couceiro. Moitas gracias tamén por vir hasta aquí dende Madrid, porque ou desde a Coruña, porque é un esforzo hoxe desde a Coruña, pero bueno, que é galega, pero que está en Madrid. Pois moitas gracias. Bueno, gracias a vosotros por venir. A muchos creo que no os tengo que contar nada nuevo, porque ya os lo sabéis todo de Alejandro de la Sota. Y tengo que agradecer en nombre de la Fundación al Colegio de Arquitectos de Galicia por este año, que ha sacado toda su artillería para pues promover un montón de actividades en torno a la figura y la obra de Alejandro de la Sota, que en definitiva es el objetivo del Día de las Artes Galegas, ¿no? Dar a conocer no solo a los arquitectos, sino a todos los gallegos quién era Alejandro de la Sota. Pero tengo que decir que llevo ya como directora de la Fundación unos cuantos años, que más allá de la visibilidad que este año ha sido que el Colegio de Arquitectos se ve que ha estado ahí, pero ha sido un apoyo que nosotros hemos notado desde que se ha constituido la Fundación. Este es el primer colegio, el de Galicia, que firmó un convenio con la Fundación, y siempre lo hemos sentido muy cerca. Hemos sentido que se preocupaban pues, por la protección y por la conservación de sus obras, así que muchísimas gracias. Y sobre todo al de Pontevedra, tengo que decir. Bueno, pues la conferencia, lo que voy a hablar en primer lugar es de Alejandro de la Sota, basado en mi experiencia de trabajo con él, y al final os contaré pues, qué hacemos en la Fundación para dar a conocer su obra, difundirla y también la de los arquitectos de su generación, los arquitectos españoles de su generación. Bueno, Alejandro de la Sota era un arquitecto que no se prodigaba demasiado en los medios, como otros como Fisac, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo le gustaba de una manera especial estar entre estudiantes y entre arquitectos, pues o bien dando pequeñas charlas, o hablando pues, con todos los que se acercaban al estudio, ¿no? Y que mostraban sensibilidad e interés por la arquitectura. Muchos se consideran pues, deudores de su enseñanza, aquí en Galicia Manolo Gallego, pero bueno, entre ellos pues, Juan Navarro Valdeveg, Víctor López Cotelo, Carlos Puente, José Manuel López Peláez. Es un maestro indiscutible, pero no solo para sus discípulos directos, sino para las nuevas generaciones. Nosotros cuando en la Fundación, con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento, organizamos unas charlas en el COAM, invitamos a dar esas charlas a no los arquitectos de siempre, por así decirlo, sino a arquitectos que habían hecho o estaban haciendo tesis sobre su obra. Y entonces estaban pues, los más mayores de 50-60, los de 40 y los jóvenes de 30 años, ¿no? A ver si considero... Esto es. Bueno, a la Fundación se acercan jóvenes de todo el mundo en visitar y conocer su obra. Jóvenes españoles, pero sobre todo, desde los 2 últimos años, suizos, ingleses, alemanes, chinos, uruguayos, venezolanos. Y si el interés es cada vez mayor es porque su obra no se estudia como algo que pertenece al pasado, la historia de la arquitectura, sino que sigue asombrando por su frescura, su ingenio, su ausencia de prejuicios y porque sigue enseñando por la actualidad de sus planteamientos. La verdad es que los que hemos tenido la suerte de conocerle, ¿no? Nos ha dejado una huella,
pero no solo por su obra y por su enseñanza, sino también por su particular personalidad. Decía José Antonio Corrales, arquitecto y gran amigo suyo, que decía Alejandro Sota tiene un gran poder de seducción, ¿no? Yo le conocí en mi último año de carrera, en una famosa conferencia en Coruña, una conferencia de más de 3 horas, que algunos me imagino que habréis oído hablar de ella, de más de 3 horas de duración, que tuvo que hacer un descanso y todo, que impartió un curso de verano de la Universidad de Menéndez Pelayo. Y bueno, justo esta foto es una foto de Xurxo Lobato que hizo ese mismo día. Yo el día que le escuché por primera vez, yo tomé la decisión de que tenía que trabajar con él. Yo vi el vídeo de la conferencia después de tantos años y hacía un repaso de su vida profesional y se dirigía en sus palabras no tanto a los profesores o arquitectos que ya saben lo que hacen, sino a los estudiantes que tienen los oídos más abiertos. Es natural, es el momento en que están más ávidos. Bueno, al ver de nuevo el vídeo, pues uno puede conocer, porque hacía un repaso sobre su vida profesional, las explicaciones de sus proyectos, pero a un estudiante, a un arquitecto que le escuchaba por primera vez, le atrapaba, porque lejos de explicaciones académicas, pues él empleaba un lenguaje sencillo y cercano, y esto se agradecía muchísimo, sobre todo viniendo de la escuela, donde pues muchas veces algunos afamados profesores pues empleaban pues palabras grandilocuentes para contenidos vacíos, ¿no? Entonces él era todo lo contrario. Él explicaba sus proyectos de manera que todo parecía fácil, como él decía, de cajón. Y no parecía que existiese otra manera de resolverlo. Pero precisamente llegar a lo que parece evidente es precisamente lo más complejo, y de ahí la admiración para todos, ¿no? Fuéramos estudiantes, arquitectos o tal. Nos decía: propongo que al acabar la carrera trabajéis con arquitectos mayores y que hagáis cosas que sepáis hacer. Es frecuente que por la suerte del encargo de un gran edificio, esa suerte se convierta en desgracia, ya que un mal resultado queda para siempre, claro. Yo me lo tomé al pie de la letra y nada más acabar la carrera me presenté en su estudio a trabajar con el que yo consideraba el mejor. De esa primera visita al estudio me sorprendió que fuera tan fácil acceder a un arquitecto de reconocido prestigio y que pudiera dedicarme pues unas 2 horas de su tiempo, ¿no? Pero más tarde, bueno, me di cuenta de que esto lo hacía pues con cualquier joven que se acercase pues, y que tuviera verdadero interés por la arquitectura. Yo ese día le dije que sabía perfectamente que él no me necesitaba en su estudio, pero yo sí que necesitaba trabajar y aprender con él. Bueno, el caso es que me dio de ver tan convencida que me dijo que podía venir a partir del día siguiente, porque estaban preparando una monografía de lo que sería bueno, la primera monografía de su obra, y que podía pues, ir a ver la documentación que había, que estaban sus hijos, y un poco seleccionar el material, ¿no?, para esa publicación. Entonces yo estaba feliz, porque es que cada día llegaba y se sentaba conmigo y estaba 2 horas explicándome cada día un proyecto, ¿no? Él disfrutaba enseñando y hacía disfrutar a los demás. Decía José Manuel López Peláez que cuando llevaba a sus alumnos a su estudio, decía: una tarde nos preparaba la sala de su estudio, bajaba una pantalla y daba una clase, o una especie de ejercicios espirituales. No se sabía muy bien de qué hablaría, pero los alumnos salían de allí absolutamente encantados. Bueno, yo, a pesar de todos los años que he tenido una relación cercana con él y con su obra, primero pues eso, trabajando como colaboradora de él en su estudio y después como directora de la Fundación, yo no he realizado ninguna investigación sobre su obra, ¿no? Mi tesis doctoral pues, no versaba sobre Alejandro de la Sota. Simplemente pues, estos años pues, he dejado empaparme de una manera natural de su obra y enseñanza, y simplemente lo he tomado como una experiencia personal. Y ahora en la Fundación tiene la misión de difundir su obra, pero la línea es poner a disposición el material de su archivo para que sean otros los que investiguen a partir de ese material. Hay muchos arquitectos que son profesores, algunos incluso que han conocido a Alejandro de la Sota y que han escrito pues, numerosos artículos y libros sobre su obra y están acostumbrados a hablar sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué os puedo contar yo que pueda tener algo de interés y que pueda aportar algo?
Pues en esta charla intentaré responder una pregunta que me hacen invariablemente todos los que se acercan a su estudio, y que es cómo trabajaba Alejandro de la Sota y cómo se trabajaba con él. Bueno, antes de nada decir que es muy curioso que todos suelen imaginarse, los que no tienen ni idea, no lo conocen, a un hombre serio y estricto, no sé si por la imagen que puede transmitir su obra sin concesiones a la galería, pero muchos de vosotros sabéis, porque le conocéis o le habéis conocido, que tenía un gran sentido del humor, se divertía trabajando y nos contagiaba su entusiasmo. Esa que está detrás de él, aunque no lo parezca, soy yo en aquella época. Bueno, la verdad es que a pesar de tantas publicaciones su obra, pues hay poco escrito sobre sus planteamientos a la hora de abordar un proyecto. Excepto para los que le hemos conocido, es una faceta bastante desconocida de Alejandro de la Sota, ¿no? Entonces, esta pregunta que me hacen tantos, más que por simple curiosidad, sin duda puede ayudar a entender el pensamiento del arquitecto aplicado a una arquitectura. Y parte de esto, lo que me permite el tiempo de esta conferencia, es lo que os voy a contar, ¿no? Bueno, este es un proyecto del año 84 que no llegó a construirse, del Museo Provincial Arqueológico, Museo de León, a partir de la reforma del Palacio Episcopal. En la famosa conferencia que os decía de La Coruña, Alejandro de la Sota comentaba el proyecto. Se trata de un viejo caserón con fachada a la catedral, construido sobre la muralla romana, que de romana solo queda el emplazamiento, pero que está pintada con color rojo en las ordenanzas y por tanto no se puede tocar, y añade con ironía: no se puede tocar porque se cae, así que habrá que rehacerla a la romana. Por tanto, se conserva la crujía exterior del edificio, compuesta por la muralla, y el resto del palacio se vacía. Y a partir de ahí se replantea, partiendo de cero, ¿qué es un museo? En la memoria del proyecto se cuestiona, ¿qué es un museo? Bueno, estamos hablando del año 84, todo lo que dice aquí parece muy actual ahora, pero en el año 84 era muy novedoso, ¿no? Un museo es un gran almacén de cosas buenísimas que se permite ser visitado. Su existencia es un hecho antinatural. Nada ha sido creado para almacenarse. El Museo Almacén es un edificio que, como todos los almacenes, es poco vital. Refleja cierta tristeza muchas horas del día y todas las de la noche, abierto de tal a tal hora. El Museo Almacén debería, envolverse de dependencias más alegres y de uso más permanente: biblioteca, escuela de restauración, oficinas de información y turismo, bar, club, salón de conferencias, etc., que, fuera de las horas de visita del museo, seguirían dando vida al edificio que lo envuelve. El conjunto crearía un punto vital de movimiento de personas interesadas en temas próximos a las artes y sería un complemento al gran foco que en León representa la catedral. A partir de esas ideas, resuelve con su procedimiento de trabajo, que es un plano único sobre el tablero. Aquí veis la planta, depositario de todas las cosas que se le ocurren. Y dice, veis aquí la crujía, ¿no? Y todo esto que se vacía. Entonces, dice en la memoria, el Museo Almacén exige una forma natural de contenedor regular. Nuestro contenedor es un cubo, que el cubo es este, no sé si se ve lo que estoy marcando, sí, ¿no? El Museo Almacén es un cubo aislado dentro del edificio actual tras haber vaciado su interior. Total hermetismo defendido del robo, de los incendios. Este cubo tiene sus grandes graderíos, estanterías, abiertos al gran patio interior de iluminación cenital. Las plantas podrán romperse con pequeños agujeros salteados en sus forjados para exposición de obras de arte de mayores dimensiones y también para lograr puntos de vista más atractivos. Las plantas están en cotas alternativas con respecto al edificio existente, aquí veis, logrando así un sugerente juego de alturas. Se construye una nueva planta sobre las existentes para acordar diferencias de altura con el edificio colindante. El nuevo ático tendrá un largo y corrido mirador bajo el alero que permitirá contemplar la fachada sur de la catedral. Aquí hay un pequeño croquis, en todo su esplendor, un descubrimiento. En la parte que da al patio, la parte sur, habrá una magnífica zona de descanso.
Bueno, todas las ideas que habla aquí en la memoria están reflejadas en este primer plano único, el plano de pensamiento. Aquí están pues, las 6 plantas del edificio superpuestas, el Museo Cubo, con el desfase de media altura con respecto al edificio existente, las escaleras que están aquí, que marcan los itinerarios, ahora lo veremos en las plantas, y la planta ático, que se añade con vistas a la catedral. Luego, más tarde, hay otros dibujos posteriores que ya son más explícitos, como este de la fachada con la planta ático que se añade, este del Museo Caja Fuerte, con el cristal de seguridad, que logra la comunicación visual entre el museo, que es este, con el resto del edificio, o este del interior del cubo, con iluminación cenital, con las plantas recortadas. Estos son dibujos posteriores a la planta de pensar, que veíamos con todas las ideas mezcladas, ¿no? Estos son dibujos que sintetizan la resolución a los problemas que se plantea. Y después ya se dibuja con precisión, porque ya está todo en la cabeza, el proyecto entero, plano a plano. Plantas, secciones, alzados. Esta, por ejemplo, es la planta de acceso, con el cubo, con las plantas recortadas que veis aquí, con los forjados recortados, y que tiene, bueno, pues una entrada para las obras de arte. En la parte existente, pues coloca las exposiciones temporales, talleres de restauración, biblioteca, etcétera. Y luego estas escaleras que pone aquí en los extremos, que se baja y se sube a cada planta, ¿no? Desde la planta baja, desde la planta de acceso se baja a una entreplanta o se sube. Entonces el recorrido pues sería este, barriendo toda la superficie de la planta, para volver por esta escalera y barrer otra vez toda la superficie de la planta y así sucesivamente. ¿Y por qué esto? Él decía que ningún turista se podía ir sin verlo todo, para que luego no le diga el típico fastidión, y estuviste y no viste. El intelectual va a ver siempre la misma pieza, pero normal son gente que llegan 5 autobuses barriendo el museo de planta en planta y cuando lo han visto todo, ¡hala!, a la calle. Bueno, esta es la planta ático con los miradores. La catedral estaría aquí. Y aquí vemos el alzado antes de la intervención, el alzado con la planta ático que iguala la altura con el edificio colindante y una sección en donde se ven los miradores que tienen la parte superior de cristal para poder ver la catedral que está enfrente en toda su altura e incorporarla como pieza de museo, como él decía. Estos planos delineados ya los realiza, como decía él, un experto del estudio. Esto tiene relación con un articulito muy pequeño que escribimos cuando estábamos en el estudio que nos pidieron para la revista Grial, del que leo un párrafo pequeño. Lo primero que nos preguntan cuando alguien viene al estudio es cómo se trabaja y aprende con él. ¿Hace unos dibujos y los vais delineando o hay una idea muy general que dibujáis vosotros y él corrige de vez en cuando? Que es lo que se solía hacer en otros estudios que íbamos, ¿no? Nada menos semejante a esto. Es capaz de hacernos sentir el proyecto como algo muy nuestro, que va saliendo gracias a nosotros mismos. Avisarme cuando acabéis que bajo a firmar, dice con sorna. Se sienta en nuestra mesa a contarnos lo que ha estado pensando esa misma noche y disfruta. Nos envuelve y contagia. Y una de sus obras más emblemáticas, el Gimnasio Maravillas, el interior del Gimnasio Maravillas, que es considerada su obra maestra y referente de la arquitectura moderna española. Esta es una foto que realizó el mismo Alejandro de la Sota, que era muy aficionado a la fotografía y le gustaba fotografiar las obras al acabarse, ¿no? Esto es una obra, una foto aérea del solar, donde se ve, esto era un gimnasio, el encargo era el gimnasio para un colegio de niños. Aquí se ve el edificio existente. Bueno, esto es una foto antes de la construcción del gimnasio, porque se trataba de construir un gimnasio en este solar que hay aquí. Había un edificio existente con la iglesia, el patio de juegos de los niños y luego un desnivel de unos 12 metros desde el patio hasta la calle, ¿no? Y cuando le pidieron a Alejandro de la Sota hacerse cargo de este proyecto, pues ya se encontró con el vacío de tierras existente, con los muros de contención aquí, de estos 12 metros, para contener las tierras de... Te lo traigo. Sí, claro, muchas gracias. ¿Es agua o whisky?
Eso ya me lo reservo. Bueno, esto se encontró ya con el vacío de tierras, ¿no? Y los muros de contención, e incluso con un proyecto visado, con licencia y todo, ¿no? De otro arquitecto que no sabemos si se renunció a ello o le dijeron que no seguía con el proyecto, más bien yo creo que renunció. Entonces, bueno, le encargaron a Alejandro de la Sota el proyecto del gimnasio y él lo aceptó con la condición de que no seguir ese proyecto, claro, sino que empezaba desde el principio, ¿no? Y entonces realiza su obra cumbre, Alejandro de la Sota, con este dibujo mítico del Gimnasio Maravillas, donde aquí están todas las ideas que contiene esta obra, ¿no? Este dibujo es una síntesis del proyecto. Aquí está pues, la ventilación cruzada, el aire, el sol, que entra por la parte superior, la alambrada que protege el patio de juegos de los niños, permite ver el paisaje y también forma parte de la fachada, la estructura que contiene las aulas, todo está en este dibujo. Pero este dibujo no se trata del resultado de inspiración divina, ¿no? Como podría pensarse, sino que es el producto final, la síntesis de todo un proceso de trabajo. Él empieza con, bueno, veíamos en el Museo de León, ¿no? una planta en donde está todo el pensamiento, pues aquí igual, estos son 20 años, más de 20 años antes y es el mismo sistema. Es un dibujo de plantas, posiblemente también superpuestas, con unos muros de contención, un estudio de miradores, estudio de iluminación hacia el interior, del espacio interior, las gradas, y un orden de retícula en las líneas de estructura, que es una constante en sus proyectos, como veremos después. Y después una relación de croquis de secciones que muestran claramente el proceso mediante el cual llega a la solución final dibujada en el famoso croquis. Este es uno de los primeros dibujos, de las primeras secciones, en donde están muy presentes los muros de contención, donde hay una relación de plantas, bueno, pues en relación con el espacio vacío del gimnasio, una estructura sin ninguna forma, porque todavía no sabe qué va a hacer, para salvar la luz de 20 metros entre los muros y la calle, la alambrada, que veíamos que protege el espacio del patio y también está estudiando a su vez la fachada, ¿vale? En este siguiente paso, ¿qué vemos? En el anterior, esto es para atrás, ¿no? Veíamos que hay una luz directa, una luz del sur, este es el sur, ¿no? Aparte de unos lucernarios que dibujan la parte de arriba, también hay una luz directa, ¿no? Entonces se da cuenta de que esta luz directa puede molestar, porque aquí ya las gradas de los espectadores toman forma, de que puede molestar a los espectadores. Entonces ciega este muro, traslada la luz a la parte superior, inclina con este plano la dirección de la luz hacia la pista a modo de escenario y, para evitar todavía más el deslumbramiento hacia las gradas, baja este falso techo, que todavía es falso, ¿no? O sea, aquí lo que dibuja es lo que le está interesando. Él, poco a poco, se va dando cuenta de los problemas que existen y les va dando forma. En este siguiente, bueno, esto es el dibujo para que os deis cuenta, en este siguiente dibujo, pues se distancia del dibujo, marcando simplemente en color lo que le interesa. Y aparte, pues lo llena de números porque está viendo que su idea, pues adaptándose a la realidad de las medidas que tiene del solar, ¿no? Entonces, es precisamente esto, el distanciarse del dibujo, lo que le lleva a encontrar la simbiosis aquí entre la forma y la estructura. Marca en color este espacio donde ya no hay nada falso y lo contempla como una unidad. O sea, la estructura va tomando la forma que pide el proyecto. Y al ver la gran dimensión que tiene, fijaros en relación a la altura del gimnasio, pues le da un uso, un aprovechamiento, lo que serán las aulas.
Aquí ya se ve la ventilación que veíamos en el dibujo, en el primer dibujo, en la síntesis del dibujo mítico, el agua y unas líneas, una atmósfera de líneas de luces y sombras. Y ahora ya sí, la síntesis de todos estos pensamientos reflejados en un solo dibujo. Y a partir de ahí, a dibujar los planos. Me comentaba en una ocasión un profesor de estructuras de la escuela, Juan de la Torre, que tiene un estudio especializado en calcular estructuras a arquitectos. En el estudio, es decir, en la fundación, en el estudio, pues nos calculó la estructura de la ampliación del edificio del Cabildo Insular de Gran Canaria, ¿no? Entonces me comentaba que a diferencia con los demás arquitectos con los que había trabajado, muchos de ellos famosos arquitectos y muy conocidos, pues la estructura en los proyectos de Alejandro de la Sota es inherente a la obra. O sea, es frecuente que los arquitectos realicemos un proyecto, un anteproyecto, y luego ya veremos la estructura que le ponemos. Es decir, la estructura siempre se suele contemplar en una segunda fase del proyecto, ¿no? Pero en los proyectos de Alejandro de la Sota, la resolución del problema que se plantea lleva asociada desde sus inicios una estructura o un sistema constructivo que refuerzan y apoyan la idea del proyecto, de manera que la obra se percibe como una unidad indisoluble. El Gimnasio Maravillas es un ejemplo obvio, con la decisión de utilizar la cercha de forma invertida. Dice de la Torre al respecto: la estructura, con esa geometría, aparte de dar unidad a la solución del edificio, resulta absolutamente racional, lógica y económica. No es un artificio forzado a encajar en la arquitectura, sino que es la propia arquitectura. De la Sota manejaba magistralmente la identidad entre geometría y equilibrio, entre forma y resistencia. Libre de cualquier prejuicio establecido, de lo que hablaré más adelante, invierte, le da la vuelta a una cercha que convencionalmente se utiliza para cubrir naves, ¿no? Y así resuelve el problema que se plantea. Evidentemente, la cara superior plana no solo es la cubierta que protege el espacio interior, sino que permite utilizar la superficie como ampliación, ¿no?, del patio de juego de los niños, porque lo pone al mismo nivel que el existente. Luego, la cara inferior resuelve el abombamiento deseado para evitar el deslumbramiento a los espectadores y enfocar la vista hacia el campo de juegos, y lo más sorprendente, regala un espacio en su interior para aulas y salas de conferencia. Decía, las necesidades primarias había que cumplirlas por descontado, pero se trataba de dar liebre por gato, superar el encargo. Y aquí comenta Alejandro, hijo, que una anécdota, que cuando acabó el gimnasio al año siguiente apareció por allí un hermano de La Salle con un cheque, un talón. Entonces le dice don Alejandro: pero hermano, si usted ya me ha pagado el gimnasio, el proyecto y tal. Sí, pero nosotros le pedimos con gimnasio y nos hizo una biblioteca, unas aulas, etcétera, etcétera. Bueno, la sensación que se experimenta al meterse en las aulas colgados, ¿no?, de la estructura, es como estar como en el vientre del edificio, ¿no? Es decir, la estructura, esa arquitectura, forma una parte intrínseca del edificio y así se percibe, ¿no? Otro ejemplo muy diferente al Gimnasio Maravillas, de búsqueda de unidad a través del sistema constructivo, es el proyecto original, no el finalmente construido, del Colegio Mayor César Carlos. O sea, un proyecto, si la obra construida es de finales de los 60, 70, pues este primer proyecto creo que es del año 63. Pero antes os voy a contar la explicación que daba Alejandro Sota del proyecto construido, que es una explicación funcional, ¿no? Entonces, bueno, este es un alzado, el alzado este. Entonces el norte estaría a la derecha del plano, el sur a la izquierda. Entonces él decía que un colegio mayor tiene dos funciones, ¿no? Una es dormir más estudiar, y por otra parte, la otra sería hacer vida social entre los estudiantes. Y estas dos funciones se tenían que separar en dos edificios diferentes.
En el caso de César Carlos tiene mucho más sentido porque no se trata de un colegio universitario donde los chicos o las chicas pues residen y luego van a clase a la universidad, a la facultad, sino que es un colegio de opositores, que se pasan el día entero encerrados estudiando en sus cuartos o en la biblioteca y solo salen pues a la calle 1 o 2 días a la semana pues para dar los temas al preparador, ¿no? Y el resto del día, bueno, pues salen pues a comer y a tomar un café, etcétera, etcétera. Entonces, al estar separados en 2 edificios, tienen que salir a la calle para entrar en otro, pues eso les hace desconectar más, ¿no?, de los estudios, ¿no? Bueno, os decía que esto sería el edificio de dormitorios supuestamente tiene que tener más volumen que el edificio social, ¿no? Entonces, si Alejandro de la Sota hubiera atendido simplemente a la orientación, dado que el sur está aquí, hubiera situado el edificio alto, el de dormitorios, aquí y el bajo aquí, para aprovechar más la luz del sol que viene del sur, ¿no? Sin embargo, los invierte, dado que aquí existe el Colegio Mayor Evangelista, que es un edificio alto también, y aquí un edificio bajo, que es el Isabel de España. Entonces, de esta manera, lo que hace es el alto cubre al otro edificio alto, ¿no? Y lo que hace es conformar un ambiente único, ¿no? Con que luego le ayudan los árboles, o sea, un ambiente cerrado y único, ¿no?, entre los 2 edificios que conforman el colegio, ¿no? Bueno, el hueco central, el hueco central del edificio de dormitorios responde, por una parte, a evitar la sombra total en invierno del edificio alto sobre el bajo, de modo que esto actúa como un reloj de sol que barre el espacio del jardín y del edificio social. Y luego, por otra parte, este hueco lo que hace es dividir las torres, o sea, dividir el edificio en 2 partes para evitar los largos e interminables pasillos que existen en todos los colegios mayores. De manera que en cada planta y torre solamente hay 6 habitaciones y todas ellas mirando al sur, simplemente unidas por el gimnasio en la parte superior y la biblioteca en la planta inferior. Luego, en su afán de conseguir un ambiente agradable, del mismo modo que veíamos que busca una solución para evitar los largos e inhóspitos pasillos, pues también plantea en el edificio social, que es este, que grandes espacios comunes que se necesitan, ¿no?, para tanta gente, pues cuando están vacíos, cuando hay pocas personas, se convierten en lugares desangelados. Entonces resuelve el problema con una escala pequeña, más familiar, en donde crea un espacio para cada función: el comedor, el salón abierto al jardín, una sala para la tele, en la planta alta una sala para música, una sala para juegos, unas aulas, ¿no? O sea, son unos espacios separados en continuidad, con la posibilidad de unirse para cuando hay mucha gente y para grandes celebraciones, ¿no? Bueno, además de la conexión entre los 2 edificios a través de un pasaje subterráneo, pues para los días de lluvia y también para las instalaciones, pues hay una conexión visual entre ellos, de manera que el edificio social es transparente y mira al edificio de dormitorios pues para ver quién sale, quién entra, quién va con quién, así decía él, ¿no? Y para reforzar la unidad del conjunto, pues emplea la misma piel de revestimiento para fachada y pavimentos en ambos edificios. Y después planta un bosque de castaños para crear un único ambiente. Bueno, recuerdo que él decía que quería hacer un bosquecillo de caminos, que el camino se hace al andar, y él además que él como gallego le gustaba el negrecillo y el verdecillo mezclados,
pero que los que estudian allí para notario o para juez, pues esto no lo veían y al final se hicieron unos caminitos de piedra, como veis aquí. Bueno, esta es una explicación resumen de la que solía contar Alejandro de la Sota sobre esta obra. Pero yo confieso que a pesar de esta razonable explicación, siempre me faltó algo me faltaba algún dato para comprender cómo había llegado hasta la solución final, hasta que, con motivo de la publicación de la monografía del César Carlos, rebusqué en la Fundación porque si existiese alguna documentación no catalogada, además de la que se conocía del proyecto construido, y encontré la primera versión de la que os hablaba, del año 63, que desde mi punto de vista pues aporta un entendimiento mayor a la obra ejecutada, ¿no? En este primer proyecto, la unidad que persigue Alejandro de la Sota no se limita al revestimiento de piel, o sea, de plaqueta a modo de piel que envuelve los edificios, como en la obra ejecutada, sino que propone un sistema constructivo de paneles prefabricados de hormigón visto, tanto en muros como en forjados, para dar unidad, como decía, a todo el conjunto, como expresa en la memoria. Estos paneles han de utilizarse tanto para muros verticales como para forjados. No es necesario ni enfoscado ni enlisado en la superficie exterior del panel. El pavimento del edificio se consigue puliendo la superficie exterior. Los paneles llevan incluidos los cercos fijos de la carpintería de exteriores de hormigón prefabricado, por lo que resulta sencillo la colocación y ajuste de las hojas fijas y practicables de madera y cristal. El uso de este material único para tantos fines ha de dar unidad, tranquilidad y belleza a todo el conjunto. Bueno, en el proyecto original se establece veis aquí una planta, si puedo pasarlo, porque a veces va y a veces no. Está pensando. Pues nada. Paramos ya. Vale, bueno, vamos a ver si va o no va, espero que... Bueno, en el proyecto original hay un mayor vínculo, o sea, una unidad, veis, entre los dos edificios que en el proyecto original, porque y aparte están unidos por la planta baja, ¿no? Como se ve en la... O sea, y también por la proporción entre ambos edificios que se ve en los alzados. Fijaros que no son volúmenes tan dispares como en la obra actual. Pero esta unidad se consigue fundamentalmente, como decía en la memoria, por el material único, que no solo es la piel, lo que se ve de los edificios, sino que es también el sistema constructivo utilizado para unificarlos. Como decía de la Torre, la estructura o sistema de construcción, aparte de dar unidad a la solución del edificio, es la propia arquitectura, es inherente a la misma. Uno puede imaginarse fácilmente la obra acabada, ¿no? con los paneles de hormigón visto en suelos y paredes y las carpinterías de madera. Bueno, al final la imposibilidad de emplear este sistema constructivo por las dificultades en el suministro de piezas y porque también aumentaron al triple a posteriori el número de plazas exigido en el programa, pues esto dio lugar a la obra que conocemos hoy. Pero yo creo que la solución se puede entender mejor pues, y ver con un nuevo enfoque al conocer el proyecto original en el que está basado. Bueno, en el proyecto que finalmente se construyó, ante la imposibilidad de utilizar el sistema constructivo que veíamos, pues se plantea un sistema constructivo convencional con estructura lineal de hormigón, de pilares y vigas. Alejandro de Sota siempre establece un orden en la estructura, o sea, es una retícula de líneas invisibles que ordenan y que utiliza siempre como base desde el inicio del proyecto. Lo veíamos en aquel croquis si os acordáis, la planta primera del Maravillas,
dibujaba una retícula, ¿no? Y de un modo evidente también en el proyecto del Colegio Residencia en Orense, donde está todo el proyecto basado en una malla reticular y además utiliza el mismo sistema constructivo que el del César Carlos, el proyecto original, ¿no? Bueno, ¿quién no ha estado en un aparcamiento subterráneo, no? Pues donde los pilares estorban siempre para maniobrar, los pilares están siempre presentes, pero porque molestan, ¿no? Alejandro de la Sota, en sus proyectos, por el contrario, y siguiendo el discurso de que la estructura es arquitectura, ya que marca el uso, ordena y refuerza la idea, no es algo inseparable del edificio, plantea un orden, una base desde los cimientos del edificio, de abajo a arriba. Este es el proyecto de oficinas y viviendas de San Francisco el Grande, en Madrid, no construido, por cierto. Pues él sostiene que un edificio con aparcamiento subterráneo y uso de viviendas y oficinas arriba, las líneas de estructura que forman la retícula que ordena van a estar condicionadas por el aparcamiento óptimo. Y después estos pilares, ya colocados en el lugar ideal, que no solo no estorban, sino que marcan el orden de la planta de aparcamiento, se prolongan hacia las plantas superiores, donde ya es más fácil adaptarlos a un uso de vivienda u oficina, que son espacios más compartimentados, ¿no? Esto mismo se puede apreciar pues, en otros proyectos como la ampliación de los edificios de juzgados de Zaragoza, donde veis una planta limpia de aparcamiento y luego las plantas superiores, o en el proyecto del Cabildo Insular de la ampliación del Cabildo de Gran Canaria, donde vemos la planta de aparcamiento y las plantas superiores, ¿no?, de oficinas. Bueno, una máxima que sabéis muchos de vosotros, otros no, de Alejandro de la Sota, que a todo el mundo le hace mucha gracia, que es nunca leer las ordenanzas municipales antes de buscar la mejor solución al problema y luego tener la suerte de que coincidan. De lo contrario, pues uno siempre estará condicionado hacia un resultado que no siempre es el óptimo. Bueno, este principio siempre lo llevó a cabo y la verdad es que hizo que muchos de esos proyectos se quedaran en eso, en proyectos, o sea, no pudo construirlos, ya que si estaba convencido de que la mejor solución contravenía las ordenanzas, pues intentaba convencer para que las cambiara cuando carecían de fundamento, pero nunca estaba dispuesto a hacer un mal proyecto sabiendo que podía hacer algo mucho mejor, ¿no? Bueno, un ejemplo a pequeña escala es que no hay ordenanzas de por medio, pero es con la actitud de enfrentarse a un proyecto, nunca dando nada por sentado, es su propio estudio, que ahora es la sede de la Fundación. Pues vemos a la izquierda la planta de estado actual. Es una planta a ras de suelo, en donde la orientación es, bueno, se entra por el norte-sureste, por el oeste. Aquí tenemos una medianera inclinada al oeste, 3 grandes ventanas a un buen patio de manzana, donde le entra toda la luz del sur, y esta superficie abraza a un patio de luces de la comunidad al norte. A la derecha vemos la planta reformada, en donde coloca un núcleo central de servicios, un espacio para revelado, que era fotografiaba todas sus obras. O pasa rápido o no pasa. 2 aseos y un almacén. Y rodean a este espacio a este núcleo de servicios, 3 espacios en continuidad, el vestíbulo y 2 lugares de trabajo que se pueden recorrer y están unidos visualmente por transparencias a distintas alturas, ¿no? Aquí tenemos la medianera a la derecha, inclinada, que vemos que va estrechando el espacio cada vez más allá de esta estantería de libros, vamos a decir. Pero ¿qué hace Alejandro de la Sota? En lugar de conformarse con este espacio, que sería como más evidente, lo que hace es
ve que esta posibilidad es mucho mejor, entonces ¿qué hace? Intenta convencer, y lo consigue, a la comunidad de vecinos para cederle esta parte como ampliación de la vivienda del portero, que tenía una vivienda muy chiquitita, y a cambio construye su despacho en una parte del patio. O sea, la comunidad al final consiente, le parece que es buena solución, y así estamos ahora, ¿no?, a día de hoy. Entonces, construye su despacho con una iluminación cenital, que de esta manera no se podía, porque aquí hay plantas para arriba, ¿no?, y consigue, sobre todo, pues un espacio más interesante. Ya lo veis, es una entrada tangencial con un espacio que se va recorriendo, que ya no es tan evidente, se va descubriendo poco a poco, y con una parte que es donde está su mesa, donde consigue mayor intimidad, ¿no? Y sin salir de su estudio se puede decir que, bueno, sus planteamientos a la hora de abordar un proyecto no se encuentran únicamente en las grandes obras, sino en los pequeños detalles. De la misma manera que se replanteaba qué es un museo, y en su caso también que son unos juzgados, pues también se cuestiona qué es una puerta. Las puertas suelen ser más altas cuanta más relevancia social quien habita la casa. En las casas nobles, palacios, pues las puertas pueden llegar hasta 4 metros, ¿no? Pueden pasar elefantes en lugar de personas. Pero él despoja a la puerta de cualquier simbolismo, significado, y va a su esencia, a la arquitectura con A minúscula, y se plantea: la puerta es una abertura en un tabique para pasar de un espacio a otro, y como si lo recortase con unas tijeras, le da el mismo espesor que el tabique y disminuye el cerco al mínimo. Bueno, esto también tiene que ver con su capacidad de mantener la mente en blanco, como decía José Manuel López Peláez, o con la ausencia de prejuicios. Todo el proceso que veíamos en el Maravillas, mediante el cual se abstrae de cualquier condicionante externo, ¿no?, y se centra con muchísima capacidad de observación en cada problema que se va encontrando, es lo que le lleva al resultado magistral final, ¿no? Él, en el programa de curso, cuando era profesor de la escuela, decía que el primer punto era la anulación de prejuicios, anular al alumno de cualquier conocimiento arquitectónico previo que tuviese para que trabajara él de por sí, tener un terreno virgen sin ideas preconcebidas. Y hablaba de la tentación de las revistas de arquitectura, que bueno, pues con las últimas tendencias que la mayoría pues inevitablemente seguían y al final acababan haciendo todos lo mismo, ¿no? Él, alrededor de 1960, estaba ejecutando, aparte de otras obras otros proyectos, pues a la vez estaba haciendo el Gobierno Civil de Tarragona, la Central Lechera Clesa y el Gimnasio Maravillas. Son obras completamente dispares en forma, en resultado, materiales usados, y sin embargo coincidentes en el tiempo. Él decía que en aquella época no era consciente de lo diferentes que eran, ¿no? Y decía: no hay que tener rigidez. Yo viví sin forma, afortunadamente. Trabajaba sin formas preconcebidas, con libertad de prejuicios. La arquitectura era una resultante. No hay arquitecturas, hay problemas. Y al resolver un problema con unas condiciones, sale una arquitectura. Entonces uno disfruta y vive libre como los pajaritos. Bueno, disfrutar haciendo arquitectura y disfrutar enseñando. O sea, como os comentaba al principio, su estudio, que es la actual sede de la Fundación, siempre estuvo abierto a todo aquel que se acercara a charlar con él, ¿no? Y si existe la Fundación es precisamente por la vocación de Alejandro de la Sota por la enseñanza de la arquitectura. De la Sota tomaba, o sea, cada nuevo proyecto que se presentaba como una investigación. No le gustaba hacer cosas aprendidas ni repetirse, ¿no? Siempre iba un poquito más allá. Además, pues era consciente de que su propia investigación, el material de sus proyectos, que podía servir a otros para que siguieran investigando sobre él, ¿no? Entonces, fue esta preocupación pues, para que todo el material de trabajo desarrollado a lo largo de toda su vida profesional sirviese a otros, a las futuras generaciones, para seguir investigando, lo que le llevó pues, a contratar en los últimos años de vida pues, a una persona para catalogar y
su obra, todo el material de sus proyectos, planos, dibujos, fotografías, y al fallecer lo que llevó a sus herederos a constituir la fundación que lleva su nombre, pues para conservar, difundir su obra, así como los valores y el pensamiento que la impulsaron. Alejandro de la Sota, además de arquitecto, era un gran fotógrafo y dibujante, así que el valor del archivo no se centra únicamente en los planos de los proyectos, ¿no?, sino también en las fotografías de las obras que él mismo realizaba. Así que tienen, pues, el valor de permitirnos ver su obra a través de su mirada, su perspectiva, ¿no? Pero posiblemente lo más relevante de su archivo sean los croquis o dibujos que él hacía previos al proyecto, que pues, nos ayudan a comprender el proceso de creación de cada obra, como veíamos en el Gimnasio Maravillas, ¿no?, y a su vez también nos acercan un poquito más, pues, a conocer la personalidad del arquitecto, ¿no?, pues la frescura y divertimento de su arquitectura. Gracias a toda la calidad de esta documentación, hemos logrado crear uno de los más, en la Fundación, uno de los más completos archivos digitales de un solo arquitecto que existen en el mundo, con acceso abierto en la red, ¿no? En la web de la Fundación, alejandrodelasota.org, en el archivo digital, pues se puede encontrar, podéis ver más de 3.000 imágenes de unas 50 obras de Alejandro de la Sota con su material original, con planos, croquis, dibujos, memorias, fotografías. Vemos, por ejemplo, el Maravillas, todos los croquis que hay, 50 y tantos, 50. Vemos uno de los croquis que él mismo dibujaba, los planos, o fotografías. Tenemos 96 aquí colgadas, ¿no?, desde el proceso de construcción hasta la obra acabada, ¿no? Bueno, toda esta difusión de la obra en abierto ha dado lugar que la difusión, nosotros tenemos el archivo digital pues sobre el 2008, 9, 10, pues ya no lo recuerdo muy bien, pero fue en el 2013, con motivo del centenario de su nacimiento, cuando se abrió, se puso en abierto, ¿no? Entonces, bueno, desde luego no había ninguno en España, ¿no?, porque todo el mundo tiene como sus reservas para decir, bueno, pones esto y qué pasa, ¿no? Pero el caso es que todos son ventajas, podemos decir que todos son ventajas, porque desde entonces la arquitectura de los maestros españoles se conocía en España entre los arquitectos, pero fuera de España no se conocía para nada, ¿no? Entonces ahora la mayor parte de la gente que nos visita, podemos decir que un 90% son estudiantes y profesores que vienen de otras escuelas de todas partes del mundo. O sea, ya menos españoles y muchísimos más gente que viene de fuera, que a lo mejor vienen a conocer el Maravillas, pero ya se lo saben, ya han hecho maquetas, trabajos en sus escuelas, o sea que ya se lo saben. Y bueno, pues con la experiencia que hemos tenido en el caso de Alejandro de la Sota, como los arquitectos de su generación, que han sido también maestros de la arquitectura moderna española, pues han fallecido todos pues en los mismos años, pues sus familias se han encontrado con el mismo problema. ¿Qué hacemos con el archivo? Muchos los han donado a colegios, pero ¿qué pasa? Los colegios tampoco tienen demasiados medios para poder seleccionar el material y mucho menos digitalizarlo, como mucho guardarlo, pero punto, ahí se queda, ¿no?, como un almacén. Entonces nosotros hemos firmado en la Fundación un convenio con el Ministerio de Fomento, mediante el que nosotros asesoramos, o sea, lo que nos llevó 15 años, pues en un año asesoramos a 3 archivos de arquitectos, a 3 familias o instituciones donde tienen esos archivos, para ayudarles a digitalizar su archivo y que se pueda poner también en abierto en una web que se llama archivosarquitectos.com. Entonces, para que en un futuro, bueno, y ya se está viendo, ya parte del material de estos arquitectos se pueda ver lo mismo que se ve el nuestro. Voy a elegir, por ejemplo, 2 ejemplos gallegos, como es Fernández Albalá, que veis que tiene la misma estructura que nuestro archivo, porque nosotros le vaciamos nuestra base de datos y la ponemos a su disposición para que ellos vayan metiendo el material. Por ejemplo, este es el proyecto de
de la Coca-Cola, ¿no? De la SEAT, en la avenida Alfonso Molina, con los planos, fotografías. Otro caso, por ejemplo, es el de Vázquez Molezún. Bueno, pues Vázquez Molezún tiene un archivo original que lo cedió al COAM, al Colegio de Arquitectos de Madrid. Entonces tiene, pero también su familia, María, que es arquitecta, pues tiene parte del material. Entonces la hemos ayudado y pues algunos tenía algunos proyectos, incluso obra pictórica, y también se puede ver en abierto, cualquiera de vosotros lo podéis ver. Entonces, por ejemplo, si elegimos la Roiba, la casa familiar que tienen en Bueu, pues se pueden ver todos los planos y también todas las fotos. Aquí lo vemos a él en la casa, una foto antes de la construcción y la casa, ¿no? Bueno, estos he cogido unos ejemplos. Y luego también, si pinchamos en el COAM, en el archivo del COAM, pues es un link a la ficha de Molezún y toda la obra que se pueda ver de él en el Colegio de Arquitectos. Luego hay otros casos como el de Coder, que bueno, que lo ha cedido ahora el archivo al Reina Sofía, pero su familia, sus hijos hicieron una web. Entonces nosotros hacemos un link a su web en donde se puede ver también todo lo que tienen colgado. Por ejemplo, la casa familiar es la Casa Ugalde, pues también tienen fotografías, ¿no? Entonces, bueno, esto es una manera de potenciar que no solo vaya Alejandro de la Sota, sino que vayan todos los arquitectos de su generación, que es una generación que ha hecho una arquitectura muy brillante, para que vayan de la mano y que tenga más fuerza, sobre todo de cara al exterior, ¿no? Y que se valore esta arquitectura, ¿no? Por otra parte, dad voz a los usuarios. ¿Qué significa? Que no sé si os fijasteis que en Alejandro Sota y todos ponía material original y colaboraciones externas. Eso significa que una cosa es el archivo original y otra cosa es los artículos, los libros, las tesis, fotografías, vídeos que hacen investigadores o cualquier persona que vaya por la calle y fotografíe una obra, ¿no? La puede colgar en esta web, que es en el apartado de contribuciones externas. Aquí cualquiera puede colgar material, va a visitar una obra de Alejandro Soto de cualquiera de estos arquitectos y aquí pueden ver vídeos, bueno, pues es una manera de mantener vivo el legado, ¿no? Y que no estudiarlo como si fuese en una biblioteca y ya lo conozco, ya ahí se ha quedado, ¿no? Sino seguir investigando y seguir trabajando sobre este material. Bueno, ¿qué otras cosas hacemos en la Fundación? Bueno, muchos de vosotros yo creo que ya lo saben, pero bueno, exposiciones como en congresos, visitas guiadas, obras de Alejandro de la Sota, participamos en mesas redondas, hacemos también publicaciones y bueno, y otras como, colaboramos con otras como son, en este caso, ¿no? Pues que no ha sido organizada por la Fundación, pero pues por otros organismos, en este caso, por ejemplo, en todo lo referente a este año, que el Día de las Letras, el Día de las Artes Galegas, ¿no? Y bueno, el Congreso es muy importante, Pioneros de Arquitectura Moderna Española. Aquí estamos descubriendo que cada año, ya llevamos 5 congresos, están saliendo unas ponencias de muchísima calidad y son referente a obras, algunas conocidas y a otras muy poco conocidas, porque estos arquitectos, salvo unos cuantos, tampoco se prodigaban tanto en los medios, en las revistas. Entonces, hay arquitectos muy buenos y obras muy buenas y no tan conocidas que se están descubriendo en estos congresos, ¿no? Entonces, estos congresos también son no desde un punto de vista, vuelvo a lo mismo, de la historia de la arquitectura, ¿no? Sino por ejemplo, estas son las publicaciones de cada uno de los congresos, que los títulos son, por ejemplo, Aprender de una obra, vigencia de su pensamiento y obra. Lo que se trata es ver que podemos aprender de esta arquitectura para aplicarlo a la arquitectura de hoy, ¿no? Es un poco, entonces cada ponencia trata de una sola obra. Este próximo año no vamos a hacer congreso, lo retomaremos en el 2020, porque este año lo que estamos haciendo es un portal de los congresos, porque creemos que
aquí solo pueden asistir unas 100 personas, que es las que asisten a los congresos, pero nos da pena que esto se quede solo en los 2 días del congreso y queremos difundirlo también en un portal en donde todo el mundo pueda leer y ver las fotografías de estas obras tan buenas de arquitectura moderna. Esto es una de las cosas que estamos haciendo ahora en la Fundación. Y hay otra cosa importante, que es lo que dice ahí, potenciar el estudio de esta arquitectura en las universidades. Hay un vacío de información sobre esta arquitectura. O sea, en las universidades, en todos los programas, pues está hasta el siglo XIX, se estudia en historia de la arquitectura, ¿no? Y lo del siglo XXI ya en internet, en las revistas, etcétera. Pero la arquitectura moderna no, a no ser que un profesor le hable a su alumno les lleve a ver algún edificio, pero si no, no hay nada. Entonces, yo lo sé por mi propia experiencia, hace muchísimos años que dejé la escuela, pero es que es lo mismo. Cuando hacen viajes de estudios, los alumnos se van antes a ver, y a mí me ha pasado, yo conocí antes a Le Corbusier y la obra de Mies que la de Alejandro de la Sota, lo tengo que decir, que la conocí cuando trabajaba en el estudio, y ahora es lo mismo, se van a Viena, se van a Londres, se van a ver otra arquitectura y no están viendo lo que tienen aquí cerca, ¿no? Y luego, cuando estamos viendo que los de fuera vienen aquí a ver esta arquitectura, ¿no? O sea, que es un poco un contrasentido. Entonces, queremos potenciar en las universidades, pues, además esto que está en abierto, que todo el mundo lo puede utilizar, ¿no? Y por fin, para acabar, pues decir que maestros del siglo XX, inspiradores del siglo XXI, pues sí, o sea, después de la arquitectura del espectáculo llegó la crisis y con ella la construcción con presupuestos mínimos, pero estos arquitectos trabajaban con recursos mucho menores, ya que fue en la posguerra y se tuvieron que reinventar, ¿no? Así que creo que todavía tenemos que conocer la lección de estos maestros del siglo XX que todavía hoy nos pueden inspirar y recordar los verdaderos valores de la arquitectura. Ya acabo con una frase de Alejandro de la Sota que dice: la arquitectura es la construcción con alma. Nada más, muchas gracias.